Hola y bienvenidas a una nueva inmersión en los grandes misterios de la ciencia. Hoy nos vamos al universo más profundo y primitivo, a un enigma que nos ha traído el telescopio espacial James Webb. Hablamos de unos objetos extrañísimos, los llamados puntos rojos pequeños. Parecen ser agujeros negros supermasivos creciendo a un ritmo brutal. Pero, y aquí está lo raro, lo hacen casi en secreto, escondidos. Es que es un puzzle fascinante. La actividad que delatan es inmensa, pero su firma en rayos X, que debería ser, vamos, como un faro cegador, es casi inexistente. Es el equivalente cósmico a oír el rugido de un león en la habitación de al lado, pero mirar por la cerradura y no ver absolutamente nada. Exacto. Y para intentar resolverlo, hoy vamos a analizar un artículo científico de Takpongu que propone una solución. Una solución bastante radical. Conecta estos objetos con una teoría muy exótica, la materia oscura difusa. Nuestra misión va a ser desgranar esta idea, ver cómo intenta resolver el enigma, qué pruebas presenta y, sobre todo, si es tan sólida como parece. Yo me voy a centrar en lo brillante y elegante del modelo. Y yo voy a ponerlo a prueba. Porque en ciencia, las ideas más atractivas son las que deben superar el escrutinio más riguroso. Voy a plantear las dudas, las tensiones con otros datos y los puntos que al menos a mí me hacen arquear una ceja. A ver si la teoría se sostiene. Me parece perfecto. Empecemos entonces por los protagonistas de esta historia. ¿Qué son exactamente estos puntos rojos pequeños, o LRDS, como los llaman? De acuerdo, desgranemos esto. El James Webb está mirando tan lejos en el tiempo que ve el universo cuando era un bebé. Y ahí ha encontrado esta nueva población de objetos. El artículo los describe con tres características clave. Primero, son ridiculalmente compactos. Hablamos de radios de entre 30 y 100 parsecs. Para que nos hagamos una idea, el diámetro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, es de unos 30.000 parsecs. O sea, estos objetos no son ni galaxias enanas, son casi como núcleos estelares superdensos. Es increíblemente pequeño para lo que albergan. Segundo, son muy rojos. En astronomía, rojo puede significar que algo está muy lejos por la expansión del universo o que está envuelto en una cantidad brutal de polvo. En este caso son las dos cosas, pero el polvo es el actor principal. Y tercero, y aquí viene lo bueno, muestran la firma inequívoca de tener en su centro agujeros negros supermasivos de entre 10 millones y 1.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. La prueba es una línea de emisión de hidrógeno muy ancha, la línea H-alfa, que es el grito del gas girando a velocidades de vértigo justo antes de ser engullido. Y es justo esa firma la que crea una paradoja monumental. Tienes un agujero negro que está claramente encendido, está comiendo a un ritmo espectacular. Según todo lo que sabemos, un motor así debería emitir una cantidad ingente de rayos X. Debería ser uno de los objetos más brillantes del cielo en esa longitud de onda. Y sin embargo, los LRDs son fantasmas en rayos X. Están casi apagados. Lo que lleva a la conclusión inevitable del artículo. Algo los está tapando de una forma extrema. El término técnico es ocultación gruesa a efectos Compton. Esto significa que la cortina de gas y polvo entre nosotros y el agujero negro es tan densa que ni siquiera los rayos X, que son fotones de altísima energía, pueden atravesarla. Hablamos de densidades de columna de gas de más de 10 elevado a 24 átomos por centímetro cuadrado. Y eso físicamente es un problema mayúsculo. Conseguir esa densidad de ocultación es dificilísimo, pero mantenerla estable mientras un monstruo en el centro esté liberando cantidades ingentes de energía, los modelos convencionales se rompen. El propio agujero negro debería barrer y destruir esa cortina de gas en muy poco tiempo. ¿Cómo puede estar a pleno rendimiento y a la vez tan increíblemente escondido? Pues bien, ante un problema que parece irresoluble con las herramientas habituales, el artículo pone sobre la mesa un culpable que no estaba en la lista de sospechosos: la materia oscura difusa, o FDM. Un momento. Materia oscura. Se supone que la materia oscura es el andamiaje invisible del universo, que no interactúa con la luz ni con la materia normal, salvo por la gravedad. ¿Cómo va a ser la responsable de ocultar activamente un agujero negro? Suena contradictorio. Ahí está la clave. No es la materia oscura estándar.
La FDM es una teoría alternativa que postula que la materia oscura no está hecha de partículas puntuales, sino de partículas ultraligeras con propiedades de onda a escalas galácticas. Y debido a esa naturaleza ondulatoria, en el centro de los halos de materia oscura se forma de manera natural una estructura ultradensa llamada solitón. Es como una onda estacionaria de materia oscura, un pozo de gravedad increíblemente profundo y compacto. Un núcleo denso que, hay que decirlo, no existe en el modelo estándar de materia oscura. Es una predicción única y exclusiva de la teoría FDM. Una diana a la que apuntar. Y esa es la tesis central del artículo. Los puntos rojos pequeños son la firma de un evento catastrófico que ocurre justo dentro de uno de esos solitones. Son el resultado del colapso de una atmósfera de gas atrapada en ese pozo de gravedad. Según el autor, estamos viendo el nacimiento de un cuásar en la oscuridad. Vale. La idea es audaz, lo reconozco. Conectar una observación nueva y extraña con una teoría fundamental alternativa es el tipo de ciencia que me gusta. Pero seamos prácticos. ¿Cómo es el mecanismo físico? ¿Cómo pasamos de un solitón, que es solo un pozo de gravedad de materia oscura, a un punto rojo pequeño, que es una bola de gas y polvo hiperdensa? ¿De dónde sale todo ese material? Ahí es donde el artículo introduce su concepto más original, el corazón de toda la teoría, la crisis de opacidad. A ver, explíqueme eso con calma. El autor se hace una pregunta lógica. ¿Podríamos simplemente tener una atmósfera de gas caliente y estable sentada tranquilamente dentro del solitón y que esa atmósfera sea la que causa la ocultación? Y la respuesta a la que llega tras hacer los cálculos es un no rotundo. Y aquí es donde, para mí, el autor da un golpe de genialidad. Convierte el mayor problema de su teoría, que una atmósfera estable es imposible, en la propia solución. Es un giro argumental fantástico. El razonamiento es este. Para acumular gas hasta alcanzar la densidad necesaria para tapar los rayos X, la densidad tiene que ser altísima. Pero cuando el gas se vuelve tan denso, empieza a enfriarse de forma increíblemente eficiente, irradiando su calor. El artículo calcula que el tiempo de enfriamiento se vuelve mucho, mucho más corto que el tiempo de caída libre, que es lo que tardaría en colapsar por gravedad. Exacto. Y esa es la crisis. El gas no puede quedarse ahí, caliente y estable, porque pierde su calor demasiado rápido. El sistema es inherentemente inestable, está forzado a hacer algo violento. O el gas colapsa catastróficamente sobre sí mismo, o la radiación atrapada en ese medio tan denso empieza a empujarlo todo hacia afuera. La alta ocultación es, por definición, una fase breve y dinámica. Entiendo. O sea que lo que el artículo llama crisis de opacidad es la demostración de que una configuración estática es insostenible. El objeto no puede ser un LRD de forma permanente, solo puede pasar por la fase de LRD. Es un evento, no un estado. Y esa es la belleza del modelo. Explica por qué son tan raros y por qué parecen un fogonazo. Son un momento muy concreto en la evolución de un objeto. El artículo tiene una figura, la figura 2, que es muy clara. Para las masas de solitón que interesan, la curva del tiempo de enfriamiento se hunde por debajo de la del tiempo de caída libre. El sistema entra de lleno en la zona de colapso. Vale, la teoría funciona en el papel. La física interna parece consistente. Pero seamos sinceros, en astrofísica teórica puedes inventar casi cualquier cosa. La pregunta real es, ¿se puede demostrar? ¿Hay alguna forma de que el James Webb pueda decirnos, sí, es esto? ¿O no? ¿Sigan buscando? Absolutamente. Y el artículo propone varias pruebas muy concretas. La primera tiene que ver con la masa de la propia partícula de materia oscura. El razonamiento es muy ingenioso. El tamaño de un solitón depende de su masa total y de la masa de la partícula de FDM. Lo que hace el autor es un cálculo inverso. Asume que el tamaño que observamos en los LRDs, esos 30 a 100 parsecs, es el tamaño del solitón. Es una asunción fuerte, pero sigamos con el argumento. Si haces esa asunción, puedes usar las observaciones para despejar la incógnita de la masa de la partícula, y el resultado que obtienen es de unos pocos 10 elevado a menos 22 electronvoltios. En las unidades del artículo, M22 es aproximadamente 2. Es una predicción directa y numérica del modelo. Y aquí es donde la teoría choca contra un muro. Un muro bastante grande. Este valor para la masa de la partícula de FDM está en conflicto directo con las restricciones que vienen de otro campo de la cosmología, el análisis del bosque Lyman alfa. Expliquemos qué es eso del bosque Lyman alfa para que se entienda. A ver, imagina que intentas construir un castillo de arena.
Con arena fina, que serían las partículas de materia oscura pesada del modelo estándar, puedes hacer estructuras muy pequeñas y detalladas. Pero si intentas construirlo con pelotas de playa, que sería la materia oscura ultraligera y difusa de este modelo, no puedes hacer nada pequeño, todo queda grande, borroso y liso. El bosque Lyman alfa, que son las sombras que proyectan las nubes de gas primigenio en la luz de cuásares lejanos, nos dice que el universo tiene muchísimas de esas estructuras pequeñas y detalladas. Esto sugiere que la arena cósmica no puede estar hecha de pelotas de playa tan grandes como las que necesita este modelo para los LRDs. De hecho, los datos del bosque Lyman alfa sugieren que la partícula debe ser al menos 10 veces más pesada. Esa es la parte que más me cuesta aceptar, tengo que admitirlo. Una discrepancia de un orden de magnitud en cosmología no es una tensión, como dice amablemente el autor, es casi una contradicción. Si no fuera por las otras predicciones que hace la teoría, yo creo que la descartaría en este punto. Es el talón de Aquiles del modelo, sin duda. El autor propone algunas salidas, como que la FDM sea solo una parte de la materia oscura, pero a día de hoy la contradicción está ahí. Cierto, pero aquí es donde la cosa se pone interesante de nuevo. A pesar de ese enorme problema, el modelo hace otras predicciones tan extrañas y únicas que nos obliga a seguir escuchando. La más espectacular es la relación inversa entre tamaño y masa. Esto sí que es antiintuitivo. Normalmente, en el universo, más masa significa más grande. Una galaxia más masiva es más extensa. Una estrella más masiva tiene un radio mayor. Es casi una ley universal. Pues los solitones de FDM predicen justo lo contrario. La física que los gobierna dice que cuanto más masivo es el solitón, más se comprime por su propia gravedad, haciéndose más pequeño y denso. Es como si al añadir más ladrillos a una casa, ésta se encogiera. Si las futuras observaciones del James Webb confirman que los LRDs más masivos son, de hecho, los más pequeños, sería una prueba casi irrefutable. Una pistola humeante. Sería increíble. En ciencia, sueñas con encontrar una predicción así de extraña. Algo que, si resulta ser cierto, obliga a todo el mundo a replantearse las cosas. Es el tipo de descubrimiento que te gana un viaje a Estocolmo. Hay más. Para explicar cómo vemos la luz del agujero negro, a pesar de la ocultación, el autor propone que la envoltura de polvo es grumosa, no homogénea. Esta estructura asimétrica debería imprimir una señal de polarización en la luz que se escapa, y la polarización se puede medir. Es otra predicción falsable. Y por último, la masa total de polvo. El modelo predice que, aunque la densidad en nuestra línea de visión es altísima, la masa total de polvo es baja, porque está todo hiperconcentrado en el pequeño volumen del solitón. Esto encaja con que el telescopio ALMA no detecte grandes reservas de polvo frío en estos objetos. De acuerdo. Reconozco que esas predicciones son potentes. Son el salvavidas de la teoría frente al problema del Lyman alfa. Pero me queda una duda, y es una duda de sentido común, cosmológico. La cuestión demográfica. La física puede funcionar para un objeto, pero me estás diciendo que el universo primitivo estaba lleno de estos eventos. ¿Son lo bastante frecuentes como para explicar todos los LRDs que vemos? Es la pregunta del millón, el control de realidad. El artículo se mete en los números. La densidad de LRDs observada implica que, en un momento dado, alrededor del 10% de todos los halos de materia oscura masivos del universo temprano deberían estar en esta fase. Un 10%. Es una cifra altísima para una fase que, según el propio modelo, es muy corta, del orden de unos pocos millones de años. Para que esto cuadre, cada halo masivo tendría que pasar por este ciclo de crisis de opacidad no una, sino varias veces a lo largo de su vida. Pero eso, en el contexto del universo primitivo, no me parece tan descabellado. No era un lugar tranquilo, era una hora punta cósmica. Las fusiones entre galaxias y los grandes ríos de gas frío cayendo hacia los centros gravitatorios eran constantes. Esos eventos de alimentación forzada podrían perfectamente reactivar el ciclo de colapso una y otra vez en los solitones. Es plausible, sí, pero convierte el modelo en algo más complejo. Ya no es solo un evento, es un ciclo recurrente. Se necesitarían simulaciones muy detalladas que incluyan la física de la FDM para ver si esa frecuencia de reactivación es realista. Por ahora, es una condición que el modelo necesita para funcionar.
Muy bien, creo que hemos cubierto todos los ángulos. Es hora de recapitular. El James Webb ha encontrado estos puntos rojos pequeños, agujeros negros supermasivos creciendo a toda velocidad, pero completamente ocultos. Para explicarlo, este estudio propone una idea radical. Son el resultado de un colapso de gas, una crisis de opacidad dentro de los núcleos de materia oscura difusa, los solitones. La propuesta es elegante, tengo que admitirlo. Conecta el tamaño de los objetos con la naturaleza fundamental de la materia oscura y hace predicciones muy audaces y verificables, sobre todo esa extraña relación inversa entre masa y tamaño. Esa es su gran fortaleza. ¿Y la debilidad? Su talón de Aquiles, y es uno grande, es el choque frontal con los datos del bosque Lyman alfa. La masa de la partícula que necesita para explicar los LRDs parece estar descartada por otras observaciones cosmológicas muy robustas. O este modelo es incorrecto o nuestra comprensión del universo a pequeña escala tiene un fallo garrafal. Resolver esa discrepancia es absolutamente crucial. Para terminar, me gustaría dejar un último pensamiento en el aire. El artículo se centra en cómo nacen estos objetos, pero a mí me fascina la pregunta de qué ocurre justo después. Este colapso de gas, tan rápido, tan violento y tan concentrado en un volumen diminuto, podría ser la forma más eficiente de la naturaleza para cebar un agujero negro y hacerlo crecer de forma exponencial. Quizá estos puntos rojos pequeños no sean solo una curiosidad. Quizá estemos viendo, por primera vez, el eslabón perdido que explica otro gran misterio: cómo los agujeros negros supermasivos pudieron crecer tanto y tan rápido en los albores del cosmos. Y si este fuera el verdadero secreto de la formación de los gigantes cósmicos. Con esa pregunta lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.